con Marcos, Marcos Domínguez, perdón. El medio digital es Ceras Abiertas. Son Ceras Abiertas, el cual ha hecho una nota muy interesante sobre la serie El Eternauta, recientemente presentada en la plataforma de Netflix, y que ha dado mucho que hablar, ¿no? Uno se encuentra con amigos, con compañeros de trabajo, con familia, el que no la vio la está por ver, estamos todos ahí bastante pendientes de lo que fue la presentación de un clásico, ¿no? En la historieta, y un clásico también que da para hablar desde lo que es lo político, desde lo que es lo social, desde qué condimentos, qué trae ese Eternauta, ¿no? Históricamente. Así que para eso vamos a hablar, como decíamos, con Marcos Domínguez. Te damos la palabra. Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Rodrigo y Elías acá de La Unión te hablan. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Marcos, gracias por dedicarnos este ratito. Sabemos que estás con varias actividades. Che, bueno, agradecerte primero. No, por favor, gracias a ustedes por invitarme. Bien, la primera pregunta que se me viene, Marcos, que ahí en el escrito que armaste es que el sur es el nuevo norte, ¿no? Bueno, ¿cómo lo podríamos explicar eso según tu visión de lo que fue plasmado en la serie? Mirá, yo en principio, viste, escribo, no suelo hacer reseñas ni de series, ni de películas, Uh-huh. Yo escribo sobre coyuntura política, Sí. pero bueno, la verdad que me atravesó tanto, como a muchos, Uh-huh. que bueno, la vieron la liquidaron la serie en 2 días, Uh-huh. o 3. Yo no soy ni de maratonear series, ni de consumirlas de manera recurrente, sino que, bueno, esta particularmente me agarró como en un momento bastante particular, Uh-huh. donde yo, bueno, en una parte de la reseña que hago, digo, bueno, eh, en la serie se ven cosas, o después de ver la serie, uno se da cuenta que estaba esperando de la serie lo que no sabía que estaba esperando de la serie, ¿no? Uh-huh. Eh, Básicamente porque es lo suficientemente mainstream, o tiene los suficientes condimentos mainstream Uh-huh. como para gustarle a un montón de gente, pero también tiene cosas que el mainstream no suele ofrecer, Uh-huh. ¿sí? Como detalles, componentes con una densidad nacional muy clara. Hay una referencia, muchos detalles, pero hay una referencia muy muy evidente a Malvinas. Uh-huh. Hay una puesta en escena digamos, de una Argentina contada desde una narrativa de esperanza, no una narrativa, digamos, de victimización. Uh-huh. De hecho, el enfoque que hay sobre Malvinas es un enfoque con mucha densidad nacional, Uh-huh. no es el enfoque de los chicos de la guerra, Claro. por decirlo de alguna manera. Y la parte de que, bueno, mi nota se llama así justamente por uno de los diálogos de la serie, que es que el sur es el nuevo norte, ¿no? En el sentido de que hay un conjunto de componentes espirituales, narrativos, culturales, artísticos, en la identidad nacional argentina, y sobre todo espirituales, ¿no? Porque tiene un componente muy cristiano la serie, Uh-huh. que Sí. es poner la dimensión del humano por encima de todo, que me parece que hacen que hoy se esté hablando de esta serie en todo el mundo, y que la Argentina otra vez tenga, yo hago una referencia, obviamente, por una cuestión de identidad política, con la comunidad organizada. Uh-huh. Sí. Pero pero bueno, no me parece una serie absolutamente o exclusivamente política. Claro. Eh, Marcos, Tiene como contornos, sí. ¿cómo te va? ¿Qué tal? Acá Elías te saluda. ¿Cómo Un andás? poco siguiendo ese hilo que estabas comentando recién, a mí me quedó como la idea, también un poco en ese, más o menos comparto con vos todo esto, digo, en el mismo sentido, de que sintetiza la serie de alguna manera ciertas nociones espirituales, nacionales y demás, que no se ha logrado, me parece, desde la política sintetizar de Mm. alguna manera, ¿no?
desde la política, desde uno entiende, vos nombraste comunidad organizada, desde el peronismo, desde la posición nacional. Como que vino esto a decir, mira, acá se están de alguna manera sintetizadas ciertas nociones que no se están pudiendo plasmar. Sí, sí, es cierto. Sí, tiene un poco, me parece que el arte tiene como esas licencias o esas herramientas para decir cosas que no se pueden decir de otra manera, ¿no? O contar o narrar de otra manera algo que está ahí, ¿no? Que está, no es que no existe, no es que es algo que nosotros no lo sentimos, o que no está tácito adentro nuestro, ese componente nacional. Lo que sucede es que a veces esos tejidos nerviosos no es que están dormidos, sino que no hay herramientas para pulsarlos de forma adecuada, digamos, ¿no? La política tiene como una caja de herramientas bastante estándar, ¿sí? Tan estándar que en muchos casos ha quedado vieja en materia de su narrativa, ¿no? Qué sé yo, no sé, actos públicos donde hay más oradores que gente. O sea, hay un montón de cuestiones que no sé si ustedes recuerdan, pero otro episodio y es muy relevante de nuestra identidad nacional o de la conformación de la identidad nacional de mi generación por lo menos, fue el episodio del Mundial. Y si ustedes recuerdan, la política en ese momento estaba yendo por otro sendero completamente distinto al que estaba haciendo el pueblo argentino, digamos, ¿no? Claro. Entonces como que me parece que es una cualidad más allá de la serie o de la obra de Westergel, o de Bruno Stagnaro, que yo digo que es un bombero de la clase media, sí. Cada vez que la clase media se está por rumbar viene con alguna épica sí. y le llena ese desierto. Me parece que el arte tiene en general esa posibilidad. Y ojo, también me parece que hay una sensación de orfandad, donde cada cosa que ocurre o a cada fenómeno cultural más o menos espiritualmente positivo o sanador, le pedimos que haga cosas o le exigimos cosas que por ahí la política no hace, ¿no? Qué sé yo, ¿viste? Cuando la política está desordenada también todo el mundo va a decir la CGT que tiene que hacer un paro, ¿no? Sí, entonces sí. me parece que al arte hay que dejarla como en su lugar natural, y a veces la sensación de orfandad que hay con lo político hace que nosotros también nos pongamos muy demandantes con las series, con los consumos culturales, con los influencers, con los streamers. De hecho, la reseña que yo hice la hice desde un lugar, viste, muy emocional también. Claro. Como por ahí sobreestimando sus cualidades, pero porque, y lo digo en el texto, onda, estoy escribiendo desde un lugar muy particular porque me atravesó a mí emocionalmente, pero no deja de ser un producto de la cultura. Ahí está bien, ahí cumple una gran función y ahí tiene que estar. Che, No sí. creo que Ricardo Darín sería un buen candidato para presidir el PJ. No, claro. Pero un poco los que hemos leído la reseña que vos hiciste, nos vimos identificados, ¿viste? Eso está bueno cuando uno lee y siente que lo que está leyendo uno lo podría estar escribiendo si tuviese la capacidad de escribirlo de la forma que vos lo hiciste. De hecho, vos, por esto que hablabas de lo espiritual, ¿no? Vos decís que es una época marcada por una hemorragia espiritual, ¿no? De una pérdida de fe, no religiosa, sino de la fe en algo, ¿no? Y por ahí cuando recién decías, bueno, cuando las cosas están mal, la gente le pide, qué sé yo, a la CGT o a los partidos políticos. Bueno, son los marcos de referencia que buscamos donde reclamar, donde apoyarnos, desde donde poder hacer algún tipo de pedido, ¿no? Totalmente. Che, Marcos, vos también decías que la sociedad red no admite fácilmente la lentitud de una estructura narrativa destinada al sentimiento, ¿no? Que por naturaleza habita espacios temporales más extensos. Y vos sabés que a mí me pasó, bueno, aquel que no lo haya visto, por ahí cierre los oídos un ratito, digamos, pero me pasó, habiendo leído la historieta hace unos años, ¿no? De que no encontraba los personajes al principio, ¿no? Como... Además, decía Favali, viste, lo odias a Favali al principio. Y Favali, vos leíste la historieta y era un capo, ¿no? El tipo decía, bueno, y al principio lo odias, yo lo odié, dije, ¿qué onda? ¿Viste? ¿Qué hicieron con Favali? ¿No? Y sin embargo, la construcción del tipo común, que esto es lo que me parece a mí, digamos, ¿no? Es ese tipo común que ante la adversidad se va construyendo, ¿no?
Y hay un poco esto que vos decís de la narrativa de la sociedad en red, que no admite que son otros tiempos, ¿no? Otros tiempos temporales que te invita la serie a apreciar, sería. Sí, sí, completamente, porque esto que vos decís, eh, hay un artículo que yo recomiendo mucho de Martín Rodríguez, de Tinta Limón, escritor, poeta, que bueno, tiene gran capacidad de interpretar lo que muchos estamos pensando y escribirlo mejor. Hmm, Habla de la revolución del tipo común. hmm, Que ese es el mensaje del Eternauta, me parece, ¿no? La revolución del tipo común. claro. Nada de solemnidad. Me pareció muy bien equilibrado todo eso que tiene la serie, ¿no? Ujú, Como que es un patriotismo que te transmite eh, muy, muy equilibrado. O ujú, sea, que está ahí. No ujú, es que lo tiene que impostar ese patriotismo, ujú. ¿no? Sí, Es la escaloneta, es San Jorge, es Malvinas, sí. es la sociedad industrial, Ujú, con un poco de melancolía, ujú, son los oficios, es la confianza, ¿no? Favali es un personaje, me parece que extraordinario, hmm, eh, en la historieta y en la serie está muy bien adaptado, porque sí. obviamente, digo, es muy difícil pedirle pureza a Netflix, que seguramente cuando Estañaro le lleva el guión, te interviene Netflix, ¿viste? Con sus criterios de mainstream, y te dice, mirá, esto hay que transformarlo un poco, pero así todo, digo, por eso yo digo que a pesar de ser mainstream, tiene mucho para decir la serie desde esos costados que vos mencionás, Ujú, ujú. que tienen que ver con el hombre común, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con que todo se desarrolla de manera muy natural, digamos, ¿no? Bien. Inclusive esa especie de liderazgo, que es un liderazgo colectivo, yo digo colectivo, no colectivista, Claro, eso ¿no? te iba a preguntar, ¿no? ¿Qué significa la diferenciación entre, vos decís, la serie pone en escena una biografía colectiva, no colectivista, decís? Sí. ¿Cómo sería eso, Marcos? Eso en realidad no es una idea, bueno, ninguna idea de uno, ¿no? Pero Hmm, eso es una idea del general Perón. Eh, Él cuando, digamos, diferencia la mirada insectificadora del colectivismo, por decirlo de alguna manera, y la mirada del capitalismo salvaje, ¿no? Para diferenciar la tercera posición, él habla de que justamente el colectivismo es la ideología sobre lo colectivo, ¿no? Esta especie de ideologismo permanente, de enamorarse más de la idea que de la práctica concreta. ujú, Por eso digo que esta idea del colectivismo me parece que tiene más que ver con una cosa más impostada, y no tan natural, porque me parece que en ninguna, la cuestión del héroe colectivo hmm, es una cuestión de despersonalización total. ujú, O sea, es contracultural desde el punto de vista de la actualidad, plantear un héroe colectivo. En la era del narcisismo digital, en la era donde todos vamos a buscar la dopamina del like, en la era donde todos queremos ser protagonistas, en la era donde todos somos tiranos de nosotros mismos, en la era donde vemos una inflación permanente del yo. Lo que me parece que plantea este guión es, bueno, no se sabe bien quién es el héroe, hmm, ¿no? No se sabe bien quién es, porque hay escenas donde de repente están todos preocupados a ver cómo está la hija del protagonista, o cuando aparecen a rescatarlo a Darín en el medio de Buenos Aires. hmm, Son cosas que me parece que son una apuesta narrativa a otra cosa. ujú, Yo lejos estoy de ser crítico de cine o crítico de series. ujú, Yo simplemente menciono lo que a mí me pasa respecto de lo que vi y de lo que seguramente Ujú, vamos a ver en una segunda temporada. ujú. Me pareció un producto potente por eso, claro. porque se escapa un poquito a la polarización que nosotros tenemos empaquetada para discutir política. Hmm, Porque yo conozco un montón de gente que no tiene nada que ver conmigo desde el punto de vista ideológico y le encantó la serie, claro, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, sí. si nosotros cometemos por ahí como el error de querer partidizarla, que igual está bien y es inevitable hacerlo, Ujú, Ujú, sí, la totalmente. serie va a perder potencia cultural, porque justamente se va metiendo por las endijas de cosas a las que nosotros, como, no sé, personas politizadas Ujú, Claro. o personas de la política, ujú, no llegamos. ujú. Sí, sí, mejor que dejarla que Eh, hable sola a la serie, que de hecho ya
está a la vista que aborda determinadas cuestiones que uno desde su lugar siempre quiere hablar. Marcos, te agradecemos la comunicación. Nosotros cuando te presentamos dijimos, bueno, sos sociólogo y creador de Sonceras Abiertas. Contanos brevemente de qué se trata el medio, también para dejar abierta la invitación a quien quiera leerte ahí. No, mira, eso es yo no tengo muchas apariciones ni nada por el estilo. Yo escribo en Sonceras Abiertas. Sonceras Abiertas de América Latina es un blog que viene desde el año 2018, donde básicamente empecé a escribir y ahora como que empezó a transformarse en una suerte de revista digital, con análisis político, un poco la misión y la visión de Sonceras es hacer sociología de coyuntura. Y bueno, obviamente pueden seguir el blog en sonceras.com.ar, pueden seguir las redes, @Sonceras Abiertas en Instagram, en Facebook y en Threads, pero es un lugar como para hacer una pausa. No tengo cosas interesantes para decir todos los días, por eso no estoy en Twitter, pero bueno, de vez en cuando escribo algo, qué sé yo, pausadamente, como para parar un poco la pelota, ¿viste? Y también conozco mis limitaciones, no tengo cosas interesantes para decir todos los días. Sí, pero Entonces, tirás trazos ahí, Marcos, que nos dejás pensando, ¿viste? Aquellos que te leemos desde en Sonceras ahí, sos de tirar líneas y trazos un poco más largos de la coyuntura y que por ahí nos dejás ahí picando algún material de reflexión siempre. Así que, bueno, aquellos que estén interesados, está bueno. Así que les agradezco mucho por haberme llamado y bueno, me alegra que podamos charlar de esto. Que bueno, por una buena en todo el año, ¿no? Por lo menos. Así es. Bueno, Marcos, bueno, volveremos a hablar en algún otro momento, si Dios quiere, y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Gracias, chao. Que anden bien. Chao. Marcos Domínguez es quien hablaba con nosotros, creador de Sonceras Abiertas, ese medio donde está esta nota que hablábamos hoy al inicio de la charla, y bueno, que después obviamente desmenuzamos un poco con el propio autor, con Marcos Domínguez. El sur es el nuevo norte, ¿no? Exactamente, ese es el la título. nota. El sur es el nuevo norte. Y como ya dejó dicho Marcos, está en las redes sociales para quien quiera buscarlo como Sonceras Abiertas.